¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. San Mateo, capítulo 26. Es el versículo 47. Si han encontrado, vamos a leer. Mientras todavía hablaba, vino Judá, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Le besó y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cómo están? Nosotros, cuando leemos la Biblia, el corazón de Jesús que está en la Biblia, podemos leer aquellos corazones. Pero nosotros tenemos un corazón propio que está ajustado a nuestro corazón. Y es un mundo del corazón distinto a Jesús. Vivimos de tal manera, la mayoría. Y tenemos un propósito distinto a Jesús, una vida distinta, vivir mejor, ser más rico, que nos vaya mejor, criar bien a los hijos. Estamos concentrados en ese pensamiento y en realidad Jesús, viniendo a este mundo, Él dejó su cuerpo para salvarnos, pero en medio de nosotros el corazón de dejar nuestro ser y servir al Señor es muy pequeño en nosotros. Por más que tenemos miedo y fácilmente dejamos de un lado. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra como vino Él, para rescatarnos de un pecado sucio, Él tenía el plan de morir crucificado de manera distinta a nosotros, tal como nos prometió, tal como es. Había sido atrapado por el sumo sacerdote, por los escribas, y Él murió crucificado. Y con ello, Él acabó toda su misión. Cuando llevamos la vida de fe, cuando tenemos la fe de creer en Jesús, cuando hacemos algo, tenemos la fe de que Dios nos ayudará. Tenemos convicción. Pero no es la fe de creer en Jesús cuando vemos la situación humana. Esto es absurdo. Yo no tengo fe. Yo soy débil. Estos pensamientos están dentro de mí y ello impide que yo vaya junto al Señor. Yo también voy predicando la palabra siendo pastor y voy abriendo la Biblia ante muchas personas. Y la palabra que hoy hemos leído, Jesús viniendo a esta tierra, nos predica una buena palabra. También va curando a muchos enfermos, pero no es para ello, sino que Él vino para morir en la cruz. Eso fue la razón de la cual vino. Jesús debía morir en la cruz. Eso era la voluntad de Dios. Eso era la misión. En silencio, fue atrapado por la multitud. ¿Cuánto fuese habrá podido escapar? Habrá podido escapar a otra ciudad. Simplemente fue atrapado y
fue al monte del Calvario y murió. Al final, por el pecado de toda la humanidad, Él fue castigado y nos rescató el pecado y había cumplido esa obra. Por lo cual, profundamente si conocemos a este Jesús y si queremos creer a este Jesús, seguramente ustedes titubearán en varios aspectos, ¿verdad? Aparte de esto también, creyendo en Jesús, a veces cuando parece que serán perjudicados, ustedes dan marcha atrás, ¿verdad que sí? Pero algo maravilloso que es, Jesús es distinto a nosotros. Cuando fuese, Él podía escapar de la cruz. Fácilmente hablando, Él podía escapar. Él podía echar con poder todo eso. Pero el Señor Jesús, el propósito por la cual vino, no es otro, sino que Él muriendo en la cruz por nosotros, tantos pecados que hemos cometido, Él nos lavó y Él nos abrió el camino de la salvación para poder ir al cielo. Hoy en esta mañana estamos reunidos para tener este servicio, pero todos nosotros somos personas que han cometido pecado. No hay nadie que ha dejado de cometer pecado. Pero nosotros, ¿cómo es que vamos al cielo? Jesús murió crucificado y todo pecado, todo castigo que nos merecíamos, Él lo padeció por completo. Y Él fue crucificado por todos nuestros pecados y nosotros podemos ir gracias a ello al cielo. Pastor Oxuparsi le dice que muera como Jesús. No sé, ni me imagino, no sé ni qué haría, pero de ninguna manera yo moriría. Yo creo que me voy a escapar hasta que pueda, me iría al bosque profundo o bajo la roca o en otro país. Miles de maneras iba a encontrar, pero Jesús fue en la cruz para rescatarnos del pecado, todo castigo que nos merecíamos. Él murió en la cruz y lo recibió. Todo castigo por el pecado que nos merecíamos, Él lo recibió. Y podemos despojarnos del pecado. Jesús recibió el castigo por nosotros. Ahora no estamos en la situación de pecador y podemos ir ante Dios. Aquella gracia hemos obtenido. Yo, realizando el ministerio, con la fe de creer en el Señor, pensé que yo vivía. Y he vivido así la vida. Pero en algunas circunstancias, a veces tengo muchas cosas vergonzosas ante el Señor. Yendo en el camino al pastoreo, a veces me quiero escapar y a veces veo que quiero ir a un camino mucho más cómodo. Y más que culparme a mí mismo, yo soy desde un comienzo una persona así. Si Jesús hubiese vivido una vida como yo, como la mía, sin morir, creo que no iba a poder lavar nuestros pecados. Pero Jesús padeció esa muerte y todo castigo por el pecado, Él lo recibió. Por lo cual vamos en nombre de Jesús. Él fue crucificado, nos perdonó de nuestros pecados y nos hemos despojado y podemos ir al cielo glorioso. Entonces, aunque no sea hasta tal punto, mientras que vivimos la vida, tengo que ir temprano al servicio del domingo, tengo que dar todo mi corazón. Si cuando acabe el servicio, delante del Señor voy a orar y orando tengo que salir. Estos corazones, todos teniendo, más que servir al Señor con este corazón, todos a la manera más cómoda, vivimos la vida y eso es una realidad. Todos nosotros somos así, yo también. Si Jesús hubiese hecho eso, no íbamos a poder obtener el perdón del pecado. Jesús, si no hubiese muerto por nuestro pecado y yendo hasta un cierto punto, tengo que despojarme de aquí. Si se hubiese esquivado, continuaríamos siendo pecador y no habría necesidad para que Jesús muera.
hemos cometido mucho pecado y sin ser pecadores, todos nosotros, nuestros pecados han sido perdonados. La razón de ello, ¿por qué? Porque el castigo del pecado que nos merecíamos, Jesús lo recibió todo en la cruz. Él fue crucificado y Él murió y de nuevo Él fue sepultado. En 3 días resucitó y cuando resucitó, después de 3 días, Jesús resucitó. ¿En dónde? De la muerte. Antes de ello, Jesús había ido hasta la muerte por nuestro pecado, por nuestro castigo. Y nosotros teníamos que recibir todo castigo. Él se encargó de toda la muerte. Hoy nosotros hemos podido obtener el perdón del pecado. Nosotros no es que hemos hecho algo para ser perdonados. Y Jesús murió y esa muerte, Él recibió todo el castigo de nuestra muerte, por lo cual hemos obtenido la santidad y una vida bendita hemos llegado a tener. Soy pastor, pero no debo contar esto ante los hermanos, pero no hablaré de manera detallada. También hay muchos puntos en el que me quiero esquivar a veces. A veces cuando hay dificultad me escapo también y con valentía. A veces sí he pasado por el sufrimiento, por la dificultad, persecución, pero no es constante. A veces me quiero escapar. Sí, yo tenía mucho de aquel corazón, pero como Jesús, no me refiero de que yo haya padecido toda persecución. A medias me quiero referir de que he vivido así. El sufrimiento, claro, como Jesús, he vivido escapándome de ello. Jesús murió en la cruz. Eso era la voluntad de Dios. Sea quien fuera en este mundo, no hay una persona capaz de rescatarnos. Todos han cometido pecado y son pecadores sucios, malos. Todos nosotros fuimos pecadores. Pero cuando Jesús murió crucificado, todo pecado que nos merecíamos, Él se encargó de ello. Y despojándonos del pecado, Jesús, ya que nos perdonó, creemos en eso. Claro, todos decíamos que éramos pecadores, ¿verdad? Pero hay muchos que siguen diciendo que son pecadores. Son pecadores porque cometen pecado, pero aunque somos pecadores, verdaderamente Jesús recibió el castigo de nosotros, el castigo que nos merecíamos. Y con la fe de creer de que el pecado ha sido perdonado, hemos obtenido la salvación, el perdón del pecado, podemos ir al cielo y viviendo en esta tierra podemos hallar la gracia y la misericordia del Señor Jesús. Otro punto que viene a ser, Jesús, después de que murió crucificado, resucitó a los 3 días y había trabajado de varias maneras por nosotros. Yo también. Al comienzo, cuando empecé realmente la misión, había dificultad, pasamos mucha hambre, tuvimos hambre. Sí, en comparación a Jesús, no me puedo ni comparar a Él, claro. Pero cuando iba pasando por ello, Dios me daba la fuerza, la gracia y pude superar aquello. Yo había anunciado el Evangelio en Kimchon y hubo una señorita que recibió la salvación. Esa señorita vino junto a mí que me dijo que su casa está en Poun y que ella le pediría a su padre y que si usted podría predicar el Evangelio, me dijo ella. Oh, si ustedes me permiten, porque no voy a poder ir. Pero esta señorita fue a Poun y que su padre era anciano y que su hermano eran personas que realmente lideraban a la iglesia. Durante una semana
hallé la gracia de realizar la campaña. Todavía no me puedo olvidar de ese momento. Prediqué el Evangelio, pero enteramente, plenamente. Conté cómo Jesús había lavado nuestros pecados. Pasó una semana y la gente realmente gritaba diciendo, mira, hemos aprendido todo al revés hasta ahora. Aparte, a excepción de los ancianos, creo que todos recibieron la salvación ese día. Prediqué durante una semana y me sentí agradecido. Me conmoví y toda la iglesia se conmovió. Después de eso, estando en Kimchon, las veces que tenía tiempo, yo pasaba por Poum cuando iba a Daejeon. Iba allí, juntaba a los miembros, tenía comunión de la Biblia y orábamos y teníamos ese momento. En mi corazón, ¿qué podía sentir? Estas personas claramente habían recibido la salvación. Y realmente iban cambiando al primer mes, al segundo mes, al tercer mes. ¿Qué pasa? ¿Será que no prediqué bien? Yo me puse a pensar. Luego descubrí algo. Estas personas habían recibido la salvación, pero el pastor de la iglesia no había recibido la salvación. Y continuamente le insistía en las obras de la ley. Ah, con razón. No podía crecer la vida de fe de ellos. A veces tengo ganas de ir allí. Sí, hace tiempo que no voy. Ellos estaban felices cuando yo predicaba la palabra, pero cuando oían la palabra del pastor, le hablaba de la ley y de que debían cumplir la ley, y ellos se confundían. ¿Qué pensé en ese momento? Esta obra de predicar el Evangelio, solamente quería realizar esa obra, pero cambié un poquito de parecer en ese momento. Y poco a poco iba formando a los salvos. Y en Kimchon, mientras que iba anunciando el Evangelio, Unsuk ahora era su primer cumpleaños y después de su primer cumpleaños, al día siguiente fuimos a Daegu, delante de la Universidad de Keimyon, predicamos el Evangelio, pero era caro el pago de la cuota a la casa y nos mudamos a Padong. Y en Daegu, Padong, predicando el Evangelio. En realidad, Dios nos había otorgado de su gracia. Eran 20, luego eran 30, luego eran 40, luego eran 50. Y comenzó a aumentar la cantidad de las personas. Un día se reunieron los miembros de la iglesia y yo le dije, vamos a empezar una escuela misionera. ¿Qué es la escuela misionera? Es formar a los misioneros. ¿En dónde lo harán? En la iglesia. ¿Dónde dormirán? En la iglesia. ¿Dónde comerán? En la iglesia. Ni usted tiene comida y pasa hambre. ¿Cómo le va a dar de comer a otros? Dios nos va a ayudar. Por primera vez empezamos la escuela misionera. Éramos como 4 los que íbamos empezando. Empezamos el estudio bíblico. Luego, durante un año íbamos enseñando. Y luego fuimos a Daegu. Y surgían personas que recibían la salvación. Y luego, siendo enviado a otro lugar, lo hicimos así. Luego enviamos a misioneros al exterior. Ahora, todos nuestros misioneros están por todo el mundo, 2, 3, y ellos van trabajando de manera activa y es maravilloso. Estas cosas que yo voy haciendo a nivel del mundo entero,
Todas las personas que van a la iglesia dicen que son pecadores. Nosotros decimos que ellos dicen que son pecadores, pero realmente, señores, no somos pecadores. Hemos cometido pecado, pero en lugar de nosotros, Jesús cargó todos los pecados. Y ya ese pecado no cae por nosotros, sino que no somos pecadores. Hemos obtenido el perdón del pecado, por cuanto todos han pecado y ellos no han llegado a la gloria a Dios. Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria a Dios, siendo justificado gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Esto sobre qué se trata? Dios nos dice que somos justos. Dios dice que somos pecadores que han cometido pecado. Somos justos. Ah, tú eres justo. Hermana, tú eres justa. Sí, somos justos. Hermano, tú eres justo. En esta Biblia dice, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios, gratuitamente, hemos sido justificados. Algo muy interesante que es porque uno no sabe. A cada uno de ustedes Dios le dice, tú eres justo. Hermana, tú eres justa. Tú eres justa. Eres justa. ¿Por qué? El Señor Jesús murió por nosotros en la cruz, se ha encargado de todo nuestro pecado. Nuestro pecado ha sido lavado y somos justos. Hoy en día, la Biblia dice, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos juntos vamos a leer, todos juntos. Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado. No hay nadie que no haya cometido pecado entre ustedes. Somos buenos a su manera. Todos cometen pecado y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Pero en el 24, cuando vemos siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús recibe el castigo por todos nuestros pecados, nos salva, nos redime y nos perdona, por lo cual, por la gracia de Dios, gratuitamente, nos dice que somos justos. Señores, Dios, hoy en día, sea quien fuera entre ustedes, dice, sé justo. ¿Entienden? Aquí están los hermanos y le dice que es justo. Dios a cada uno de nosotros nos dice que somos justos, por lo cual, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Jesús ha cargado todos nuestros pecados y ha muerto en la cruz, por lo cual todos nuestros pecados han sido perdonados y nosotros, por la gracia de Dios, de manera gratuita, somos justificados. La Biblia de esta manera nos lo dice. Pero qué pena. Hoy en día muchos pastores de muchas iglesias no conocen esto. Y a pesar de que han cometido el pecado, Él les enseña de que son pecadores. En algunos lugares dicen los pastores, perdónenme, soy pecador. El anciano también, este pecador tan sucio. Soy un pecador sucio. Y muchos hablan sobre ello. La Biblia dice, siendo por nuestros pecados, el Señor Jesús recibió el castigo por todos nuestros pecados y ha muerto crucificado y ha perdonado todos nuestros pecados, se refiere a ello, ¿correcto? Dice que nos perdonó, ¿verdad que sí? Con toda convicción,
con toda firmeza nos perdonó, por lo cual con empeño no es que tenemos que orar, no es que tenemos que predicar para obtener el perdón del pecado, no fue por eso. Hemos cometido pecado, éramos pecadores, pero Jesucristo cargó nuestro pecado y murió crucificado. En ese momento todo nuestro pecado se ordenó y hemos sido lavados, por lo cual nosotros éramos pecadores, pero en la Biblia nos dice que somos pecadores, pero verdaderamente el Señor Jesús cuando murió crucificado, todo castigo por el pecado, Él lo recibió. Y no somos pecadores, sino que somos seres santificados. Amén, amén. Jesús murió por nuestro pecado y para rescatarnos nuestros pecados. Murió sobre la cruz y aquella muerte. Ahora recibió todo castigo que nos merecíamos. Él se encargó por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Redención, esto no quiere decir atar, sino que dice que nos redimió, nos salvó. Él fue crucificado, nos rescató y por lo cual dice redimió. Dice que gratuitamente, por la gracia de Dios, no hemos hecho absolutamente nada. No hemos hecho nada para nuestro pecado, por nuestros pecados, pero Dios nos dice, tú eres justo. Así nos lo dice. Amén. A todos nos dice, tú has cometido pecado, pero tú eres justo, tú eres santo, tú eres limpio. Así nos lo dice. Hoy en día muchas iglesias, a pesar de que creen en Jesús, Jesús, ¿verdad? Que lavó nuestro pecado y volvemos a cometer pecado y uno dice que es pecador. Eso es porque no está creyendo bien. Jesús por nuestro pecado cuando murió, toda la carga de nuestros pecados. Él recibió la paga de nuestros pecados y ya no hay pecado por la cual debamos de ser castigados. Lo último que queda es el pecado de no creer a Jesús. Por eso uno es destruido, uno va al infierno, pero en realidad todo pecado que hemos cometido, Jesús se encargó de ello y nosotros. Jesús murió por mis pecados y con solo creer eso en el corazón, todos nuestros pecados, ahora hemos sido lavados quedando limpios. Amén. Por lo cual nos dice Dios, como dice antes, por cuanto todos han pecado han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día, hacia todos nosotros, todas las personas de esta tierra, ahora le decimos, por la sangre de Jesús, tu pecado ha sido perdonado, tú eres limpio, tú no tienes pecado de esa manera. Así nos lo dice. Por la redención en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Pero Dios nos dice, justos, si nos dice justos, ¿somos pecadores? No somos pecadores, ¿verdad? Somos justos. Dios, si nos dice santos, nosotros somos santos, por lo cual nosotros somos pecadores sucios. Y si Dios nos dice santos, justos, ¿por qué? Enviando al Señor Jesús, verdaderamente se encargó de todos nuestros pecados, murió crucificado y Él recibió el castigo de todos nuestros pecados. En realidad, todos ustedes que están aquí no son pecadores, ¿entienden? Ustedes son justos, por lo cual, ¿qué dice aquí en la palabra? Siendo justificados
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios ahora les dice, hermana, tú eres justa, tú eres santa, tú has sido lavada, tu pecado ha sido perdonado, hermano. Amén. ¿Ustedes creen? Sí, no somos pecadores. ¿Por qué? Porque todo castigo del pecado que hemos cometido, Jesús cuando murió crucificado, Jesús lo ha recibido y nos ha dejado más blanco que la nieve. Nos ha dejado limpios, perfectamente limpios. ¿Entienden? La gente otra vez dice, pero volviste a cometer pecado. Sí, volvimos a cometer pecado, pero Jesús para siempre nos dejó limpios, habiendo obtenido eterna redención, habiendo entrado una vez para siempre al lugar santo. Amén. Es increíble. Yo también, cuando voy anunciando el Evangelio, voy atestiguando de tal manera. Las personas, ellos han cometido pecado y siempre dicen que son pecadores. ¿Verdad que sí? Yo mentí, yo robé. ¿Qué pecado es que tenemos si voy al campo, al bosque y voy a comer realmente frutas, caqui? Y yo pensaba que yo iría al infierno por ello, pero cuando leí la Biblia, en lugar de aquel pecado, el Señor Jesús, cuando fue crucificado, pecado del mundo, Él lo cargó. Todo pecado del mundo, Él lo cargó. Entonces, hemos cometido pecado. Y si Él cargó todos nuestros pecados, no somos más pecadores, pero toda la vida, Él siendo crucificado, Él lo pagó. Verdaderamente, nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido lavados. Amén. Hoy en día muchos pastores dicen que son pecadores. Hemos cometido pecado y por eso dice que son pecadores. Pero el pecador iría al infierno. No, todos nuestros pecados han sido lavados. Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente, Dios nos dice, tú eres justo. Eso quiere decir no tienes pecado, que somos limpios, que somos santos. Dios nos dice que somos santos. Dios dice que somos santos, que no tenemos pecado, que por lo cual nosotros vamos al cielo. Cuando no saben bien eso, la mayoría van a la iglesia. Si yo cometí pecado, yo soy pecador. Y de esa manera, Señor, soy pecador, perdóneme, yo mentí, yo robé. Hay muchos que oran de tal manera, pero verdaderamente todos nuestros pecados el Señor lo cargó. Él cuando fue crucificado, no depende de pasado, presente, futuro, sino que todo lo llevó. Y ahora en más, no somos pecadores. Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la redención en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. No hay nada que hacer de nuestra parte. Ahora hemos sido justificados. Por lo cual Dios dice, hermana, tú eres justa, tú eres santa. Hermano, tu pecado ha sido lavado. En la cruz tu pecado ha sido perdonado. Así Dios nos lo dice. Amén. Dios, cuando nos dice que somos justos, a pesar de que hemos cometido pecado, somos justos. Si Dios nos dice santos, nosotros somos santos.
Por lo cual a veces Dios, cuando cometemos errores, cuando mentimos, cuando cometemos pecado, bueno, reconocemos, pero para salvarnos, que pasando todo castigo a Jesús, Jesús, cuando ha muerto crucificado, todo pecado, todo castigo que nos merecíamos, Él se encargó. Entonces, ha obtenido eterna redención tras su voluntad, entregando una vez para siempre su cuerpo, el Señor Jesús. Hemos sido santificados. El castigo por nuestros pecados, Jesús lo ha recibido todo en lugar de nosotros y no somos pecadores. Ahora hemos sido lavados, hemos sido santos. Creemos de tal manera. Hoy en día, muchos pastores, muchas iglesias, viendo cómo han cometido pecado, dicen que son pecadores. Yo mentí, yo robé. Parecen muy honestos, sinceros, pero en realidad el haber mentido, el haber robado, la paga de aquel pecado de antemano Jesús se encargó de ello, por lo cual, tras su voluntad, siendo entregando una vez para siempre su cuerpo, ¿somos pecadores? No, hemos obtenido la santificación. La Biblia así lo dice. En esta mañana, todos ustedes que han venido aquí, están los hermanos, las hermanas, todos somos malos, no hay nadie que ha dejado cometer pecado. No habremos cometido solamente una vez, ¿verdad? En miles de cosas, cosas hasta para no imaginarnos. Yo también cuando era pequeño iba a la casa ajena a comer caqui, manzana. Había mucho de ello. Aparte de ello, sí, decía que era pecador, pero leyendo la Biblia cuando me di cuenta, por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Jesús quería salvarnos, redimirnos del pecado. El redimir no quiere decir atarnos con las esposas, no. Nos redimió y gracias a ello, por la gracia del Señor, hemos sido justificados. ¿Por qué? Sí, debemos de decir que somos pecadores porque hemos cometido pecado, pero Jesús fue crucificado y Él se encargó de todos nuestros pecados, por lo cual el pecado ya no queda en nosotros. Hemos sido lavados para siempre. Entonces, ¿son pecadores o son justos? Somos justos. ¿Realmente son justos? A veces ustedes como que tienen vergüenza para decir que son justos. Sí, yo cometí pecado. ¿Verdad que a veces dicen eso? Sí, cometieron pecado, pero el Señor Jesús, todo pecado que hemos que hemos cometido, Él lo cargó, fue crucificado y todos nuestros pecados han sido lavados. Por lo cual, a pesar de que hemos cometido pecado, no somos pecadores. Jesús lo perdonó por completo, ¿entienden? Yo siempre digo, con los hijos, cuando yo pago todo, bueno, mis hijos no pagan nada. Ellos comen el fideo chino y así salen del restaurante, no tienen ninguna preocupación. Jesús, todo el castigo del pecado que nos merecíamos, Él lo recibe. Por lo cual, ahora es más, no somos pecadores. Amén. Hemos sido lavados, hemos sido santificados. Pero, aparte de ello, Jesús viniendo a esta tierra, Él fue crucificado. Todo castigo que nos merecíamos lo pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús, por nuestros pecados, murió crucificado, por lo cual, en ese momento, todos nuestros pecados fueron lavados para siempre. Amén. Hoy en día, en muchas iglesias, dicen que somos pecadores, ¿verdad? Y piden perdón por sus pecados. Y algunas personas, cuando están por morir, no puedo obtener el perdón del pecado que tengo que hacer. Haz algo por mí, por favor, haz algo. Y muere. Sentimos pena. Y esa persona va al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús, por la sangre
de la cruz ha perdonado todos nuestros pecados, pero ellos no pueden creer en ello. Ustedes han cometido pecado, pero no digan que son pecadores. Yo he sido pecador, pero el Señor Jesús recibió el castigo por todos mis pecados, por lo cual todo mi pecado ahora ha sido blanquecido más que la nieve. ¿Verdad que tenemos el himno? Más blanco que la nieve, más blanco que la nieve. Aquí el hermano tiene la camisa blanca, mucho más blanco que aquella camisa, ¿entienden? Mucho más blanco. Nos ha dejado limpios de nuestros pecados. Amén. Por lo cual nosotros ante el Señor estamos agradecidos y una vida bendita llegamos a vivir. Pero qué pena. Hay gente que nos dice que somos secta porque decimos que somos justos. Por cuanto todos han pecado han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así está escrito. Pero otras personas dicen que son pecadores. Y es porque no creen de que Dios nos justificó, por eso son pecadores. Ahora creemos de que nos ha justificado. Si uno dice que es pecador, significa que Jesús no pudo lavar nuestro pecado. Eso es algo terrible. No puede dejar de ser algo tan, pero tan temeroso, tan temible. Leyendo la Biblia, realmente los hombres, el Señor Jesús murió en la cruz, nos perdonó todos nuestros pecados. A pesar de que uno dice que cree, cometemos pecado, hacemos lo malo. ¿Verdad que así somos los hombres? No responden. Respóndame en voz fuerte, por favor, voz grande. A todos, ¿verdad? Sí, algunas personas parecen muy limpias, pero cuando nos fijamos son iguales, igual a mí. Sí, hay peores, mejores, pero somos pecadores sucios. Algo importante que es el Señor Jesús, cuando murió crucificado, todo pecado que hemos cometido Él lo llevó. Y sobre la cruz, todo el castigo por el pecado, Él recibió el castigo. Y eso hace para que no tenga que ver nada con ustedes. Hemos cometido pecado, pero después de ser justos, el Señor Jesús lavó todos nuestros pecados. Es por eso. Y ustedes sin darse cuenta, viviendo la vida, no hay nadie que deja de cometer pecado. Hay veces que uno miente, a veces que uno ahora toca las cosas ajenas y pierde, y a veces sabe, pero pasa de largo. Los hombres sí tienen ese pecado, pero Dios envió al Señor Jesús y cuando lo envió, ya Él había trasladado el pecado del mundo a Él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? El Señor Jesús. Todo el castigo del pecado que no merecíamos, Jesús se encarga de ello. Todo nuestro pecado ya que se encargó de ello. Verdaderamente, aunque parece pecador, aunque verdaderamente parece pecador, no somos pecadores. Amén. Hoy en día mucha gente va a la iglesia y dice, Señor, soy pecador, perdóneme. Es porque no sabe bien el pecado que hemos cometido de antemano, porque cuando todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Después que dice, siendo justificados en el 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención es que nos salvó. Gracias a ello, ahora gratuitamente nos dice, tú eres justo. Aquí adelante hay una hermana con camiseta negra, Dios le dice que es justa. Aquí está la hermana con pelo largo, también le dice que es justa. La hermana que tiene un pelo corto, sin relación al largor del pelo, les dice que son justos. Y los hermanos tienen una corbata cara, también a él le dice que es justo. Y por más que se ponga una corbata de 25 centavos, le dice que es justo. No tiene nada que ver eso. Esta gracia gloriosa lo hemos hallado. Pero en otras iglesias
ahora enseñan de que son pecadores. ¿Por qué? El Señor Jesús perdonó nuestro pecado en la cruz. Y si volvemos a cometer pecados, somos pecadores. Y muchos oran para el perdón de sus pecados. Así, a la hora piadosa, yo también había comido el caque ajeno, la manzana. Entonces, por el pecado pedía el perdón. Y las veces que lloraba, iba a la hora piadosa de la madrugada a orar. Mientras que iba teniendo más edad, leí la Biblia. Leí bastante la Biblia. Mientras que leía me di cuenta que mi pecado había sido perdonado. Y eso era maravilloso. Por eso, sí, el Señor Jesús murió por mis pecados. El Señor Jesús perdonó mis pecados. Ahora yo no soy más pecador. Ahora yo soy justo. Yo soy santo. Pero la Biblia dice, por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vamos a leer todos, por cuanto todos han pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A ver, oigan bien. Ustedes no son pecadores. Hemos cometido pecado, pero la paga de aquel pecado, el Señor Jesús le pagó todo en la cruz. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Hemos cometido pecado, somos pecadores, pero por la redención en Cristo Jesús, Jesús siendo crucificado, nos rescató, nos perdonó, gracias a ello, gratuitamente, por la gracia de Dios. Dios nos dice que somos justos. Nosotros somos justificados, por lo cual, ahora alguien nos dice, tú eres pecador, tú eres santo. No nos dice por nuestra obra, hemos cometido pecado, pero por la sangre de Jesús, mirando la sangre de Jesús, Dios nos dice justos. Amén. Ustedes, alcen la mano los que son pecadores. No hay nadie entre ustedes. Pastor Oxupar parece que predicó bien o ustedes lo han oído bien, pero es realidad. Nosotros no somos pecadores. No hemos cometido pecado, no hemos cometido. Claro que hemos cometido mucho pecado. Entonces son pecadores, pero somos pecadores. Jesús recibió el castigo por todos mis pecados. Hemos sido lavados y hemos sido justificados. La Biblia lo dice. Y somos justos, somos santos. Mucha gente que no sabe esto dice, ahora, el pastor continuamente me dice que soy pecador. Sí, sí, porque Jesús no murió por nuestro pecado, murió. Pero de vuelta cometemos pecados, sí. El Señor Jesús, todos nuestros pecados nos lavó, dejándonos blancos como la nieve. Amén. Entonces, ¿en qué creemos? Somos pecadores. El Señor Jesús pagó todo nuestro pecado y no somos pecadores. Amén. Todos ustedes lo mismo. Hasta el monje del templo budista, aunque no es pecador. Es pecador porque él dice que es pecador. Los miembros de la iglesia, cuando lo ves del nivel de Dios, no somos pecadores. Todo castigo por el pecado, Jesús lo recibió en lugar de nosotros. En lugar aquí, todos los que están sentados aquí, ni siquiera uno es pecador. Pero pastor, volvemos a cometer pecado. ¿No somos pecadores? No. Todo pecado que cometemos, Jesús se encarga de ello. Amén. Ni siquiera uno es pecador. Ahora no se olvidó del pecado de siquiera una persona. Somos santos, somos justos y somos limpios. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia.
claramente ha cometido pecado, no puede llegar a la gloria de Dios. Pero en el 24, siendo justificados, Jesús perdonó nuestro pecado y por la gracia de Dios, gratuitamente, somos justificados. Dios le dice al hermano, hermano, tú eres justo, hermana, tú eres justa, eres limpio, abuela, usted es limpia, abuelo, somos santos. Dios así nos lo dice. Qué pena hoy en día. Hay gente que dice que nosotros somos secta. ¿Por qué nos dice secta? Porque dice que es pecador. Claro, ¿cómo? Uno puede decir que he cometido pecado y que es perdonado y dice que es justo. ¿Cómo? Jamás dije que yo mismo era justo, sino que dije que Dios hizo esto, ¿verdad? Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, pero por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, gratuitamente, Él ha dicho justificado y nosotros hemos obtenido la justificación. Amén. Sea cual fuera el pecado que cometemos, Dios si nos dice justos, somos justos. Si Dios nos dice santos, somos santos. Si Dios nos dice limpios, somos limpios. Nosotros creemos en esta palabra, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A nosotros nos dice, justos. Ah, justo, ven aquí. Ah, tú has sido lavado. Ah, yo soy pecador. Entonces no está creyendo en Jesús. Si Dios nos dice justos, por más pecador que sea, es justo esa persona. Amén. Dios nos dice justos, por cuando todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, la misión Buenas Nuevas de Gangnam erigió la iglesia en este lugar. Estamos enseñando la Biblia y hemos aprendido de que nos justifica el Señor. ¿Por qué? Ahora nosotros hablamos con las personas que van a la iglesia pública. ¿Ustedes no dicen que son pecadores? Eso está equivocado. Hemos cometido pecado, éramos pecadores, pero Jesús murió crucificado en la cruz y nos dice que nos perdona el pecado. Nos dice que somos justos. El Señor Jesús, si dice que somos justos, es correcto de que somos justos. Amén. Es eso. Pastor Oxupar dice que somos justos. No, eso, como que no es perfecto. Eso no es lo importante. Jesús sí nos dice justo. Dios nos dice que somos justos. ¿Entienden? Yo me parezco a Dios y, bueno, si Dios me dice justo, yo soy justo. Bueno, me dice que soy justo. Sí, es eso de lo que se trata. No trata de que somos pecadores o que no hemos cometido pecado. No se refiere a ello. Hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió crucificado por nuestros pecados. Y por último, antes de cerrar sus ojos, dice, consumado es. Y dejó de respirar. ¿Qué es lo que lo logró? El pecado de los hombres, el perdonar. Por último, cuando murió crucificado por nuestros pecados, ya que Él murió, el Señor Jesús nos ha hecho santos, por lo cual no es que no han cometido pecados, sino que ustedes han cometido muchos pecados, hasta para no poder recordar. Ustedes no pueden recordar todo, tienen miles de pecados, pero el Señor Jesús
Él recibió el castigo por todos nosotros y por la redención en Cristo Jesús, gratuitamente, por su gracia, nos dice justos. Imagínense qué maravilloso. Hermanos, ustedes son santos. Hoy en día, en todas las otras iglesias, por no conocer esto, enseñan de que son pecadores. Ustedes también pensaron que eran pecadores cuando iban a otra iglesia. Sí, obviamente soy pecador. ¿Por qué no voy a tener pecado? Yo soy pecador. Yo cometí pecado. Eso es una realidad. Sea 1000, sea uno. El Señor Jesús perdonó todo aquel pecado por la redención en Cristo Jesús, por su gracia, gratuitamente. Hemos sido justificados. Así nos dice. Hoy en día muchas iglesias enseñan de que son pecadores. Eso es algo que está equivocado. ¿Por qué? Por más que tengamos muchos pecados, si Dios nos dice justos, somos justos. Amén. Por más que hemos cometido miles de pecados, si Dios nos dice que nos lavó, hemos sido lavados. Por lo cual, más que nuestro pensamiento, más que nuestro parecer, el creer en la palabra de Dios viene a ser verdaderos cristianos. Hoy en día Dios, a todos ustedes que están reunidos aquí, sea cual fuera el pecado que han cometido, yo no sé todo, sea cual fuera el pecado que cometieron, sea grande, pequeño, sin relación a ello, Jesús, cuando muere en la cruz, todos nuestros pecados han sido blanquecidos más que la blanca nieve. Y cuando predicamos en la iglesia, no es que hermano, hermana, ustedes fueron lavados porque yo fui lavado. No, por la sangre de Jesús que fue derramado hace 2000 años. Eso pagó nuestra paga el pecado. Sea cual fuera el pecado que cometemos, somos justos, somos santos. Por ejemplo, a mi hijo, para comprarle fideo chino, es como $1 o 1 centavo, no sé, pagamos así. A veces le damos más de lo que pueda costar y por más que sobre, no hay ningún problema, ¿verdad? Nuestro pecado de manera suficiente, el Señor Jesús lo lavó. Ahora, Él lo pagó, pero multiplicando, no sabemos ni cuánto lo multiplicó, pero Él nos perdonó y basta, sobra. Y Él fue castigado por todos nuestros pecados y nos salvó. Amados hermanos, realmente glorifico y agradecemos el hecho de que estén en la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Canaán. Muchos no dicen secta porque cometiendo pecado, ahora dice que somos justos. Sí, eso sería convertirle mentiroso a Jesús. No es que yo me refiero, sino que el Señor dice que nos lavó y creemos de que nos lavó. ¿Tú no crees en Jesús? Jesús dice que lavó nuestros pecados. Y si tú dices que eres pecador, no estás creyendo en Jesús. Pero el Señor Jesús murió por nuestros pecados y esas personas que dicen que son pecadores van al infierno. No, por la sangre del Señor Jesús nuestro pecado ha sido lavado y nos hemos quedado limpios y todos nuestros pecados ahora han sido lavados y quedamos más blancos que la nieve. Es hacerlo de tal manera. ¿Qué pasa si volvemos a cometer pecado? El Señor Jesús lavó nuestro pecado para siempre. Las veces que cometemos pecado, las veces que cometemos pecado, si Él es crucificado, por más que lo hagan millones de ocasiones, no sería suficiente. Una vez para siempre perdonó nuestros pecados y Dios nos dice, justos, así nos lo dice. Por lo cual, hoy en día, después de erigir la universidad en Kimchon, muchos tienen interés por nosotros. Nosotros no decimos que no hemos cometido pecado,
hemos cometido pecado, éramos pecadores, pero Jesús cuando fue crucificado, todo nuestro pecado, Él lo perdonó. En adelante tendremos ocasión de cometer pecado, pero nos ha lavado perfectamente. Él ha obtenido eterna redención, habiendo obtenido eterna redención. Para siempre nos perdonó. A veces, mientras que van viviendo, hay veces que ustedes mienten, se equivocan, a veces cometen pecado, pero no ha dejado nada de ello. Ahora nos ha lavado y ahora basta y sobra. De tal modo nos dejó limpios. Y con toda convicción yendo junto al Señor, Señor, muchas gracias. Mi pecado ha sido lavado y yo obtuve la santificación. De tal manera, creer. Eso es creer en el Señor Jesús. Hoy en día, muchas personas de la iglesia de Corea, muchos pastores, enseñan de que son pecadores. Entonces, ellos lo dicen de tal manera porque no conocen bien la Biblia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente. Si dice de tal manera, nosotros conforme a esta palabra, por la gracia del Señor, yo fui justificado, entonces yo soy justo. Así deberíamos de hablar. Yo soy pecador. Por favor, no se hagan de los inteligentes. Si Dios le dice justo, es correcto de que son justos. Amén. Y de tal manera significa que el pecado de ustedes ha sido lavado para siempre. Yo, cuando era pequeño, iba a la escuela. Yo hacía lo malo y cometía pecado. ¿Qué pasa si voy al infierno? Tenía miedo ante el Señor. Continuamente mientras que leía la Biblia, la paga de ese pecado, Jesús cuando murió crucificado, toda la paga del pecado que nos merecíamos, por entero Él lo pagó. En gran manera es maravilloso, maravilloso. No podemos decirlo todo por las palabras, no es suficiente, por lo cual somos libres. Además, en adelante, no es que después del perdón del pecado cometemos pecado como queremos, vamos a estafar como queremos, vamos a adulterar, ya hemos sido perdonados. Si actúan así, eso es realmente humillar al Señor Jesús. Él derramó su sangre para perdonarnos, agradecidos, viviendo una vida pura en medio de la gracia del Señor. Una vida bendita queremos que continúe ustedes. Entonces el Señor se gozará y podrán ver cómo el Señor trabaja. Es maravilloso. Una vez más quisiera recalcar, hoy en día, casi en la mayoría de las iglesias de Corea, los pastores dicen que son pecadores. Si somos pecadores, decimos que Jesús no puede lavar nuestro pecado, pero realmente están insultando a la palabra santa del Señor. Yo he cometido pecado. Jesús recibió el castigo en lugar de mí en la cruz. Mi pecado fue lavado. Ahora no dejo ni una pizca, sino que somos limpios, somos santos. En la Biblia dice, por cuanto todo han pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, todos, sí, todas las personas que están afuera, todas las personas que están aquí, a todos les dice justos. Simplemente debemos creer en ello. Si Dios nos dice justos, yo soy justo. Si Dios dice que somos santos, yo soy santo. Es creer de tal manera. Dios nos dice justo. Dios nos dice santo. Estamos muy, muy agradecidos. Estamos cometiendo mucho pecado ante el Señor. Hay muchos puntos vergonzosos ante el Señor. Pero cuando vemos ello, no es que obtenemos el perdón confesando todo aquello, sino que todo en la cruz, una vez para siempre, lo lavó. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros, por la gracia del Señor, haciendo el seminario teológico,
enseñando la Biblia, estamos preparando. Pero en Kimchon, reuniéndose los estudiantes para estudiar la Biblia es muy bueno. Ahora detalladamente vamos a tener mejores profesores y nuestros misioneros vamos a enviarlos al exterior también, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Este evangelio en el que somos santificados por la sangre del Señor Jesús, anunciando en todos los lugares, que nadie tenga carencia, que todos puedan obtener el perdón de los pecados. Aquella época maravillosa, maravillosa, deseo ante el Señor que llegue. A veces nosotros también cometemos errores, cometemos pecados, podemos mentir, pero dentro de la Biblia, poco a poco eso se marcha y nuestra vida se hace pura. Y el Señor en nuestra vida vemos cómo Él trabaja personalmente. Nosotros, en la cuestión de la Universidad de Kimchon, no fue fácil, pero por la gracia del Señor, de manera maravillosa se cumplió. Nosotros queríamos comprar una universidad y casualmente una persona a quien yo conozco, el hijo de un pastor a quien conocía, vino junto a nosotros, hablamos y compramos la Universidad de Kimchon. Y allí nosotros queremos enseñar la Biblia, formar a los ministros y ante el Señor estamos muy agradecidos. Detalladamente, muchos misioneros de nuestra iglesia vamos a enviarlos ahora. En casi la mayoría de los países estamos enviando a más de uno en cada país y en adelante queremos enviar a más misioneros para que el mundo entero pueda oír este evangelio. También, ustedes también. Cuando se encuentran a personas que no son de la iglesia, con toda amabilidad, de que somos pecadores porque hemos cometido pecado, pero el Señor nos lavó todos nuestros pecados y que hemos sido justificados, que no tenemos pecado. El que uno dice que es pecador es insultar al Señor. Significa que Jesús no pudo lavar nuestro pecado. Eso es insultar demasiado a Jesús. No es algo humilde. Hemos cometido pecado. ¿Por qué? El Señor Jesús, siendo crucificado, lavó todos nuestros pecados. Y esa fe, si ustedes lo tienen, realmente me sentiría agradecido. Y ahora ya puedo cometer pecado como quiera, ya voy a mentir, ya voy a estafar, comamos y bebamos. No, no es así. La vida de ustedes también poco a poco, después del perdón del pecado, vivirán una vida santa. Y cuando se equivocan por la sangre del Señor, ya que han sido redimidos, Dios nos deja perfectos para que no tengamos ninguna carencia para el reino de Dios. Ese corazón es bien importante que lo tengan. En realidad, somos personas muy importantes en esta época. ¿Por qué? Porque no solamente nuestra iglesia, en la mayoría de la iglesia enseñan de que son pecadores. Casi en la mayoría de la iglesia dicen que son pecadores. Ya el Señor había lavado todos nuestros pecados y profundamente no conoce la Biblia. Y uno, hablando de la Biblia, Jesús perdonó nuestros pecados. No es que perdonó algunos pecados. Bueno, te aborrezco, te dejo un poquito de esto. No, no fue así, sino que Él ha obtenido eterna redención. Y así hablamos de la Biblia, anunciando la palabra. Las personas que están sufriendo en medio del pecado, muchas personas se encuentran mediante la palabra de Jesús obteniendo el perdón del pecado, gozándose, estando felices, siendo uno con el Señor Jesús. En todo lo que nosotros hacemos, el Señor con su ayuda hallaremos la gracia. Nosotros en Kimchon hemos establecido la universidad y mediante aquella universidad queremos anunciar este evangelio a todos los lugares y a muchos misioneros del mundo queremos enviarlo. Y para que no haya ningún país que no haya entrado a este evangelio, a todos enviándole
En realidad, en nuestro país, cuando nos encontramos con la gente, también abriendo la Biblia detalladamente, contándole, hemos sido pecadores porque cometemos pecado, pero Jesús sí nos lavó, no somos pecadores. Jesús murió crucificado y Dios nos dice, justos, dice que hemos sido justificados, dice que somos justos. Eso quiere decir que no tienes pecado. Por la sangre del Señor Jesús hemos sido lavados, enseñando de tal manera, dándole el entendimiento. Entonces, no solamente nuestra iglesia, todas las iglesias de Corea obtendrán el perdón del pecado con este evangelio. Hasta ahora estaremos tan agradecidos. Pero muchos en la iglesia, a pesar de que van a la iglesia, dicen que son pecadores, los pecadores van al infierno. Se empeñan y al morir tiemblan. Yo tengo pecado, ¿qué tengo que hacer? Y son personas, pero tan pobres. Pero nuestra misión, mediante la palabra, mientras que vamos leyendo y leyendo por la sangre del Señor Jesús, perfectamente ha sido perdonado. Por lo cual, Cristo nos dice que hemos sido justificados. Dios nos dice, tú eres limpio, tú eres justo. Así nos dice a nosotros que hemos obtenido el perdón del pecado. Esta palabra del Señor que es tan glorioso, viviendo en ello, es tan bendito ante el Señor. No es suficiente con las palabras. Estamos muy felices. En adelante ustedes también, leyendo un poco más la Biblia, cómo nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Cuenten ello. Y no solamente cantarán, por su sangre obtuve la redención. No solamente cantando, sino creyendo también. Díganle para que crean. Hay tantos himnos. No hemos sido redimidos como el oro y la plata que desaparece, sino por la sangre del Cordero hemos obtenido la redención. Hemos obtenido el perdón del pecado y una vida santa para que lo podamos vivir nos va guiando. Y no es que vive mintiendo, estafando porque obtuve la salvación. No, viviendo una vida santa, pura. Ustedes podrán ver cómo el Señor obra en la vida de ustedes y hallarán una vida bendita de gracia. Muchas gracias. Hasta aquí vamos a anunciar la palabra. Gracias.